Bendiciones a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos contentos de poder seguir con ustedes a través de esta serie de Santiago. Ha sido una serie bastante maratónica en el sentido de que hemos estado prácticamente a lo largo de todo este año trabajando en esta serie con algunos pequeños recesos entre medio, pero ya casi estamos en la recta final de esta serie. Faltan uno o dos mensajes más. Así que esta tarde hoy estamos en el capítulo 5, en los versículos 16 realmente a 13 al versículo 16 o 15 más bien en esta tarde. Esta tarde vamos a hablar acerca de el tema de la oración y qué es lo que Santiago quiere enseñarnos a nosotros a través de este tema, lo cual creemos que es un tema sumamente esencial para los cristianos, especialmente en la época que nosotros estamos viviendo. Santiago, creemos que fue uno de esos hombres que, al igual que muchos pastores en el día de hoy, vivía entre medio de la gente y conocía el sufrimiento y el dolor que la gente obviamente tenía o que estaba pasando. En una época en la que él enseñó, obviamente, ¿verdad? Hay bastante diferencia hacia el día de hoy, es probable, pero entendemos que las necesidades vitales de los seres humanos siguen siendo las mismas. Y esas mismas necesidades son las que usted enfrenta cada día. Es más, en los días que vivimos hoy, hemos tenido grandes avances en la ciencia y en la tecnología, pero eso en realidad tampoco evita que usted y yo estemos sufriendo o batallando, porque la audiencia incluso a la que Santiago le escribe era una audiencia que estaba sufriendo persecuciones, estaba sufriendo maltratos, estaba sufriendo injusticias, como usted le quiera llamar, pero estaban batallando en la vida. Entonces Santiago viene y impulsa estos versículos, del versículo más del 16 al 18, habla acerca de orar, de doblar nuestras rodillas en el momento en que nosotros estemos en una necesidad. Y yo estoy seguro que como cristianos nosotros tenemos un gran privilegio de poder orar por personas que están enfermas incluso o están pasando por problemas a nuestro lado, a nuestro alrededor. Estamos rodeados en sí de mucha gente con muchas necesidades y usted y yo, si usted es cristiano ya, usted tiene ese privilegio de poder ser un instrumento en las manos de Dios y poder interceder y orar por las necesidades de las personas. El texto que estamos viendo ahora, estamos hablando de que Él nos trae un poco de consuelo y un poco de esperanza, sabiendo que incluso la Escritura, el apóstol Pablo, aparte de esto, decía que por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, nuestra parte importante es llevar nuestras peticiones al Señor. Ahora déjenme hacer un pequeño paréntesis y mencionarles de que la oración en realidad no es para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer por nosotros. A mí Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es el Dios eterno y perfecto. Usted y yo no tenemos en sí ninguna capacidad para decirle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Dios no se deja sobornar. Dios no es alguien que usted le va a torcer la manita y Él va a hacer lo que usted dice. En realidad la oración es para ver qué es lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Así que con esto en mente vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y al comenzar este pasaje esta tarde, no pretendo o vengo aquí como un experto en la oración o decirles que yo soy la persona que está en la cima como ejemplo de la oración. Hay momentos cuando nosotros no tenemos o no queremos orar, pero hay que orar. A veces hay momentos en los que yo estoy batallando incluso en el hecho de la oración.
En sí siempre hemos sido para mí una lucha constante. De ninguna manera quiero transmitirles que soy un guerrero de oración. En realidad, estoy aprendiendo y me sigo aprendiendo en cómo debo de comunicarme con Dios y tener esa conversación con Él a través de la oración. Así que el pasaje, lo que dice el pasaje es lo siguiente, versículo 13 en adelante dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es la pregunta. Algunos consideran que esta es una pregunta retórica. ¿Ok? Y dice entonces, debe de orar. Dice Santiago, debe de estar orando. ¿Alguien está alegre? Él debe de cantar alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Luego debe de llamar a los ancianos de la iglesia y ellos deben de orar por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración ofrecida con fe restaurará al que está enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora comienza con esta pregunta que dije en principio, es una pregunta retórica que realmente ya tenía una respuesta. Cuando dice, ¿está alguien de vosotros enfermo? Ahora recordemos que la audiencia que Santiago escribía era una audiencia que estaba sufriendo persecuciones, opresión, maltratos. Dije en principio que estaban sufriendo injusticias. Entonces, esta pregunta ya tiene una respuesta, pero el consejo de Santiago a este grupo, a esa audiencia, y a usted, si está batallando, está enfermo, tiene alguna enfermedad terminal, está sufriendo por algo, el Santiago recomienda que usted y yo oremos, oremos. Dice, ahora recuerde que los cristianos a los cuales Santiago escribía estaban diseminados por todo el Mediterráneo y estaban en una lucha constante, sufriendo, batallando por causa de su fe en Jesús. Entonces, por su creencia en Él, enfrentaban toda clase de juicios y maltrato e incluso persecución y opresión. Y Santiago dice, están pasando por eso, oren. Ahora eso también es para usted, porque eso no ha cambiado el día de hoy. Quizás hoy en día no somos perseguidos, pero tenemos otro tipo de luchas y de dificultades y de problemas y de sufrimientos, quizás alguna enfermedad. Santiago dice, ora. Ahora, Él les ha dicho y les recuerda que sean pacientes. Ya habíamos hablado de eso la semana pasada. Que seamos pacientes, nos había recordado eso, y que soportemos el maltrato y que fortalezcamos nuestro corazón. Y ahora con esto en mente, él dice, ¿hay alguien de ustedes que está sufriendo? Era obviamente la pregunta que ya tenía esa respuesta. Sufría la gente. Dice él, haga una oración. Hagan oración. Como tienen un corazón, cuando hay un corazón de perseverancia, obviamente oras. Cuando hay un problema emocional, simplemente oras. Y se menciona, es más, la palabra oración, orar, se menciona en todos los versículos, del versículo 13 hasta el versículo 18, se menciona la palabra orar. Entonces, Santiago nos dice que está pasando por un momento difícil, entonces dice Santiago, debes de orar. A menudo todos nosotros sentimos de alguna forma, nos enojamos, la tentación de enojarnos, amargarnos, estresarnos, y es más, a veces hasta nos enojamos y no queremos orar. Porque a veces no vemos respuesta, no vemos solución a lo que realmente estamos orando. Ahora, probablemente a veces nosotros buscamos a Dios y confiamos en Él y obviamente que Él va a traer libertad a nosotros. Por eso dice Santiago, continúa y dice, ¿hay alguien que está alegre? Entonces dice que cante alabanza, que siga cantando, que se goce. Esto es interesante porque está poniendo dos aspectos
Por un lado estaba el sufrimiento que estaban pasando, pero si Santiago estaba en medio de la gente y viendo la gente y veía que había personas que aún a pesar del sufrimiento, del dolor, estaban felices y contentos, déjenlos cantar, déjenlos que se gocen, que canten salmos, que se rían, que se gocen en la alegría. Una parte de nuestra oración debe de ser alabanza, sin duda alguna, alabanza y adoración de quién es Dios, reconociendo de quién es Dios, que es soberano, que es todopoderoso, que está en control de las situaciones. Y eso nosotros como cristianos ya lo sabemos. Él está en control de cada una de los problemas y dificultades. Incluso cuando no tengamos ganas de alabarlo, debemos alabarlo como quiera. Aunque no tengamos ganas de alabarlo, porque a veces cuando estamos pasando por un problema de salud o un problema de dificultades, o así como estaba Job en algún momento, le había quitado todo lo que tenía, había perdido su familia, su salud, sus propiedades y todo, pero aún así Santiago nos anima que nosotros debemos adorar a Dios y cantarle a Él en todo tiempo. Esto no es fácil. Entonces, el versículo continúa diciendo, y encuentro interesante esto porque la oración de aflicción es la misma oración que las oraciones de adoración. La oración de aflicción, o sea, cuando uno está orando por un problema serio que está viviendo en la vida, por una enfermedad terminal de algún ser querido o en lo personal, entonces esa misma oración es la misma oración que se hace de adoración también. Y Santiago las pone juntas y no debemos permitir que las circunstancias externas que estamos viviendo, que vivimos normalmente, nos eviten o nos priven de orar y alabar y adorar al Señor. Es uno de los exámenes más difíciles que creo que cada cristiano enfrenta en la vida. Por otro lado, los versículos 14 al 15, Santiago dirige su atención a las oraciones que se ofrecen en el nombre de los demás. Cuando oramos por alguien más, esto lo llamamos la oración de intercesión. Estamos intercediendo, orando a Dios por a alguien más, por una persona quizás que está enferma o que está sufriendo. A eso le llamamos oración de intercesión. Por lo menos los versículos 14 y 15 dicen que si alguno está enfermo, ¿ok? Si alguno está enfermo, debe de llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. Ahora, Santiago hizo la pregunta, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay alguien sin fuerza? ¿Hay alguien débil físicamente? Por supuesto que había y hay en el día de hoy. Y Santiago dice, les instruye que llamen a los ancianos de la iglesia. Estos son los líderes de la iglesia, que esas son personas que están encargadas de la vida espiritual, de la salud espiritual, de la salud de la iglesia, de los creyentes que asisten a la iglesia. Ahora, si usted no asiste a una iglesia, usted tiene esa desventaja de que no tienes quizás a alguien a quien tú puedas llamar para poder que esas personas intercedan por ti y oren por ti. Hay dos tipos diferentes y Santiago dice que lo unjan con aceite, porque hay dos tipos de unción. Hay una unción que se llama la unción del Espíritu Santo, que cuando usted viene a Cristo, usted es ungido con el Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo en su vida. Y había otra unción que Santiago menciona en este versículo 14 y 15, es la unción con aceite. Ahora, esta era la práctica que se hacía. Aún todavía se hace en el día de hoy. Y esto no es un asunto de ser carismáticos no, es bíblico. Es bíblico de ungir las personas con aceite. Yo no lo he hecho hasta el día de hoy, pero porque nadie me lo ha pedido quizás que lo unja con aceite, pero yo no tendría ningún problema en ungir a alguien con aceite. Pero hay que recordar una cosa, que el aceite mismo en sí no tiene ningún poder. Hay que recordar eso.
hay que recordar que la curación sobrenatural es de Dios, no es del aceite. Si alguien sana, no es por un poder extra del aceite, sino es a través del poder de Dios. La sanidad de una persona es a través de Dios solamente. No es a través del aceite. No hay un poder mágico en ungir a una persona. Hay que entender esa parte. Pero Santiago dice que lo unjas. Se alienta a los enfermos a que llamen a los ancianos de la iglesia para ofreciendo oraciones de fe al Todopoderoso, intercediendo por su sanidad. Hay gente en la iglesia, o aquí en Real Life, en español y en inglés, hay muchas personas que están dedicadas a orar por otros. Son personas que constantemente están orando por las necesidades de los demás. Y Santiago, hermanos, anima aquí a que llamemos a esas personas si usted está enfermo para que usted vaya y ore, para que vayan y se ore por usted. Yo creo que los enfermos necesitan ejercer fe. Dice, pero nunca debemos olvidar que Él provee la curación. Usted y yo podemos tener fe, pero en última instancia es Dios quien produce la curación en las personas. No es la persona en sí que está orando por Él o está intercediendo. Las personas necesitan ejercer fe. El enfermo necesita ejercer fe también. Ahora, el anciano necesita ejercer fe. Estos son elementos importantes en cuanto a la oración, porque Santiago dice que debemos orar nosotros, ofrecer oración, y dice que Él va a restablecer, que debe de orarse con fe, porque la oración del justo o la oración tiene poder. Entonces, cuando yo pienso en esto, Dios en realidad es el que se encarga de sanar. Pero hay una realidad, y creo que usted lucha con esto, yo también lucho con esto, es que Dios es el que sana. Pero Él nunca sanó a todos. En su ministerio habían personas que vinieron y no fueron sanados. Entonces, a veces creo que malinterpretamos o malentendemos o mal aplicamos estos pasajes, porque yo he escuchado líderes, incluso líderes religiosos, culpando a los enfermos por su falta de fe y que por esa razón no sanan. Eso es triste, porque eso es una forma de manipulación espiritual y de la necesidad de la otra persona. A veces culpan a la persona porque no tiene fe, por la falta de fe. Y si bien quizás eso es cierto, no es bíblicamente exacto. Eso no es bíblicamente correcto. Puede que tenga falta de fe, pero una y otra vez las escrituras dicen que Dios en realidad no sanó a todos. La Biblia dice que el apóstol Pablo, 3 veces dice el apóstol Pablo, he ido al Señor en oración, he suplicado por este problema que tengo, y lo que me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. En otras palabras, seguía con el problema que tenía. Ahora, este es un concepto difícil quizás para nosotros entenderlo y digerirlo. ¿Sabe por qué? Porque uno dice, bueno, si yo estoy pasando por una enfermedad triste y dolorosa y llego al punto donde pienso de que Dios no quiere sanarme a mí o no es su voluntad sanarme a mí. Luchamos con eso. Pero al final de todo tenemos que recordar de que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera con nuestra vida. Ahora, ¿Dios quiere que todos seamos sanos? Yo creo que sí. Pero muchas veces, a veces Dios quiere, a veces usar esas circunstancias, esas pruebas, esas dificultades que vienen a la vida, de enfermedades y todo, para llevarnos a nosotros, para que doblemos rodillas, para que nuestra fe se pueda afianzar más y podamos seguir confiando más. A veces yo no entiendo esa parte, porque Dios no puede sanar a todos, pero es soberano, Él lo puede hacer. Entonces, hay que recordar siempre eso.
He visto muchas veces a la gente tratando de culpar a otras personas, tratando de culpar a la persona que oró sin fe, o culpando al enfermo por la falta de sanidad en su vida. Y eso es lamentable en realidad. Y es un mal uso de este pasaje que acabamos de estudiar. Debemos tener cuidado cómo podríamos hacer nosotros que los ancianos de la iglesia vayan y ejerzan fe en la oración, creyendo que puede ser sanado. Simplemente podría ser que no es la voluntad de Dios entonces. Ahora, la siguiente parte de este pasaje dice lo siguiente. Está tratando de comunicarnos una de las realidades. Dice, si ofreces una oración de fe, restaurará al enfermo y Dios lo levantará. Y si si ha cometido pecado, será perdonado. En la estructura de la oración griega, por ejemplo, y el concepto que se manejaba en aquel tiempo, es que muchos creían de que las enfermedades estaban relacionadas con el pecado de que una persona había cometido personalmente. O en otras palabras, el pecado era la causa de la enfermedad y la enfermedad que sufría era por causa del pecado. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando enfrentas esto porque en realidad no necesariamente es así. Si bien es cierto, a veces nosotros podemos tener algún tipo de enfermedad crónica a veces por el pecado de nuestra vida. Por ejemplo, si una persona es promiscua sexualmente y quizás está sufriendo ahora de alguna enfermedad venérea, entonces esa enfermedad es resultado del pecado personal. Por ejemplo, personas quizás que sufren de diabetes, por ejemplo, quizás porque no cuidaste tu cuerpo o tu salud. Entonces esa enfermedad es resultado de la glotonería quizás o del pecado. Estoy hablando de la diabetes tipo 2, no de la diabetes que es hereditaria. Pero muchas veces nosotros podemos estar sufriendo enfermedades que tienen que ver incluso con el pecado al no cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Si sufres de cirrosis, por ejemplo, una persona está sufriendo de cirrosis. Entonces eso sufre de cáncer en los pulmones. Entonces hay enfermedades que vienen o están relacionadas con el pecado en la vida, pero hay enfermedades que no. Por ejemplo, una persona que es ciega de nacimiento. Esa persona no ha pecado, y la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús es, ¿y este es enfermo por qué? Porque pecaron sus padres, y él dice, ni sus padres ni él es culpable. Este es algo que apareció o vino de una forma de la naturaleza pecaminosa y caída que tenemos. Entonces, no necesariamente el caso de un cieguito, por ejemplo, no es a causa de su pecado. Entonces tenemos que entender que para entender estos pasajes tenemos que ponerlos en contexto para poder nosotros entenderlos de la mejor manera. Toda nuestra vida, y unas lecciones quizás que usted y yo podemos aprender, es que toda nuestra vida debe de vivirse de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, obviamente, y con un enfoque dependiente de Dios. Nuestros sufrimientos deberían llevarnos a la oración. Nuestros problemas, los problemas difíciles, los momentos difíciles de la vida, deberían llevarnos a la oración delante de Dios. O quizás nuestros problemas matrimoniales deberían llevarnos a la oración delante del Señor. Quizás los problemas económicos deberían llevarte a la oración delante del Señor. Entonces, cuando no hay dinero, cuando hay problemas económicos, cuando hay falta de trabajo, o aún cuando no hay, aún cuando haya trabajo, todo debe de llevarnos a nosotros al Señor. La oración es una forma de vida, y creo que eso es lo que Santiago no está hablando aquí del tiempo de oración, está hablando de un estilo de vida basado en la oración, en la dependencia de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo.
así como el Padre, como Jesús lo hizo con el Padre. Si me permiten sugerir algunas cosas importantes en cuanto a este tema para terminar. En nuestra cultura, la oración se usa muy a menudo como un último recurso. Y usted dice, sí, eso soy yo. En realidad, sí, así es. Tomamos todos los recursos habidos y por haber, todo lo que está a nuestro alrededor. Y al último, si después de aplicar quizás nuestro propio conocimiento en algo, o haber emprendido algo, o haber hecho algo, y de pronto no está saliendo bien, entonces como último recurso venimos al Señor y le pedimos a Dios que venga y ayude a solucionar el regadero que nosotros hemos hecho. A veces así usamos la oración. En realidad es una forma incorrecta de acercarnos a Dios en oración de esa manera. Creo que la oración debe de poner a Dios primero en todas las cosas en nuestra vida. Las pequeñas cosas y las grandes cosas, los grandes proyectos, todo lo que nosotros estemos enfrentando a hacer, debemos ponerlo en las manos del Señor y no usar al Señor simplemente como un punto de emergencia solamente. Porque está hablando de un estilo de vida, de dependencia, de sumisión, de entrega, de rendimiento al Señor en oración. Entonces, cuando vivimos en la palabra de Dios, somos dependientes de Dios y debemos compartir con el pueblo de Dios, obviamente. Nunca nosotros fuimos creados para vivir la vida que trae todos estos momentos difíciles y sufrimientos y dolor en la vida. Nunca fue creado y Dios no fue el propósito de Dios que usted y yo camináramos solos en la vida. Usted tiene apoyo, usted tiene gente a su alrededor o puede tener gente a su alrededor que le pueden apoyar en oración en los momentos difíciles. A veces creo que por eso es que Jesús estableció la iglesia y la iglesia juega un papel importante en nuestro avance, en nuestro crecimiento, en nuestra perseverancia, porque tenemos un equipo, un grupo de personas que constantemente nos están motivando, nos están levantando, nos están apoyando en oración. Yo siempre uso la palabra, le voy a apoyar en oración. Y hay una cosa importante, por eso Santiago dice que si estás en problemas, que ores. Ahora, no esperes que yo haga la oración o el trabajo que también, o la parte que usted tiene que hacer. Usted tiene que ir también al Señor en oración. Y yo le voy a apoyar, los líderes de la iglesia le van a apoyar, los ancianos de la iglesia le van a apoyar, el equipo de guerreros de oración de la iglesia le van a apoyar en el momentos difíciles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como parte práctica, si hay alguien que está en problema, que está enfrentando dificultades en la vida, Santiago dice, ore, ore, ore. Pida al Señor, siga pidiendo. Y pida con fe, creyendo. Ahora recuerde que Dios es soberano. Hay que recordar eso. Para terminar, creo Dios es soberano. Hay que recordar eso. Hay que recordar también que la oración es poderosa. Cambia, transforma. Y hay que recordar que la oración también nos ayuda a estar en comunión con Dios y con otras personas. En otras palabras, recuerde que usted no está solo. Hay que recordar que usted no está solo y que hay que recordar que la fe funciona y que es poderosa. Y de hecho usted no está solo, además el Espíritu Santo está intercediendo constantemente ante el Padre por usted y por mí. Entonces, yo le animo a una cosa muy importante. Quiero que sepa que yo y ninguno de los ancianos de la iglesia somos personas omniscientes. En otras palabras, si usted tiene una enfermedad o algún problema, usted debe de llamarnos a nosotros, hacernos saber para poder orar por usted. Porque a veces yo no conozco los corazones, no, yo, como dije, los ancianos de la iglesia no son omniscientes. O sea que lo saben todo, pues. Entonces,
La parte activa suya es hablar, pedir que alguien ore por usted y están dispuestos a hacerlo. Pero la parte más importante es que esto debe ser un estilo de vida, el doblar nuestras rodillas en los momentos difíciles y en los momentos no difíciles. Cuando hay enfermedad o cuando haya salud, tenemos que doblar rodillas en oración al Señor, porque debe de haber ese canal de comunicación entre usted y Dios a través de la oración. Así que yo le animo en el nombre del Señor a que haga ajuste si es necesario. Pero como dije al principio, lo cierro con esto, y lo voy a repetir lo que dije en principio. La oración en sí no es para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer por mí, porque Él ya lo sabe, de hecho ya lo sabe. Es para escuchar lo que Él tiene que decirme a mí. Para eso es la oración, para aprender a escuchar qué es lo que Él quiere decirme y no necesariamente para yo decirle a Él lo que Él tiene que hacer. Porque es soberano, es todopoderoso. ¿Quién soy yo? ¿O quién es usted? Para tratar de manipular o forzar a Dios que haga algo. No, la oración no va por ahí. La oración va más que todo en una forma de dependencia de Dios y de sumisión y de entrega al Señor, de todo lo que te rodea, de tu vida espiritual, emocional, de tu vida física, intelectual, qué sé yo. Dios me lo bendiga. Gracias por dejarnos entrar a esos hogares una vez más y que el Señor me los siga bendiciendo. Los vemos aquí la próxima semana. Amén.